El pasado 23 de octubre se aprobó en la Cámara de Diputados la nueva Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Aunque el documento fue avalado en lo general por 420 votos, 1 en contra y 10 abstenciones, se devolvió al Senado en virtud de que sufrió modificaciones en apartados como el de los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, niños y adolescentes. Dichas modificaciones generaron polémica y dividieron a los legisladores en dos bloques: PAN, PRI, PDM por un lado y PRD, PT y Movimiento Ciudadano por el otro. El bloque del Partido Acción Nacional ha planteado que la educación sexual que reciban los menores deberá ser acorde con su edad y deberá tener el visto bueno de sus padres o tutores, con lo que, según dicho grupo, se evitará que a niñas, niños o adolescentes se les imparte educación que les cause un impacto negativo. Para los diputados de izquierda se trata de limitaciones a los derechos de los menores que constituye una medida conservadora impulsada por la jerarquía de la Iglesia Católica que se había ya pronunciado sobre este punto. Bienvenidos nuevamente a República Laica. Estamos con nuestros invitados Ingrid Brena y Ricardo Tapia. ¿Por qué no comenzamos para ilustrar al auditorio por explicar qué es la bioética? Porque, digamos, tengo entendido que es una disciplina muy nueva que responde a problemas antiguos pero nuevos también, ¿no? Ingrid, ¿qué nos puedes decir? Bueno, tengamos en cuenta que la ética médica, pues la tenemos desde la época de Hipócrates, que eran las normas morales de cómo se debería el médico de relacionar con su paciente. Y la ética médica fue suficiente durante muchos siglos. Sin embargo, a partir de mediados del siglo pasado, se dieron acontecimientos que hicieron darse cuenta a la sociedad de que esta ética ya no era suficiente para estos nuevos avances. Y en concreto cito los juicios de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, donde se vinieron a descubrir lo que estaba pasando con las investigaciones con seres humanos. O sea, realmente la situación fue tan desastrosa que dijeron no es posible que no se limite la investigación con humanos. Y aparece lo que se conoce como el primer documento de la bioética, que fue el Código de Nuremberg, donde se establece que las investigaciones con humanos tienen que tener algunas limitantes. Las más importantes es que haya un consentimiento informado de la persona que va a ser sujeto a la investigación y que no es más importante la sociedad que el sujeto, que el ser humano es más importante y después es la investigación o el avance científico. Otro acontecimiento muy importante fue el trasplante de órganos. Ustedes recordarán cuando se hizo el primer trasplante de órganos en Sudáfrica por el doctor Bernard. Ahí surgió todo el problema de lo que significa el trasplante de órganos, qué significa, cambia el concepto de muerte, ya no es cuando se suspenden las actividades del corazón, sino a partir de que hay una desconexión del cerebro con el resto del cuerpo. Y jurídicamente, ¿cómo vas a donar un órgano si la parte del cuerpo no puede ser objeto de contrato? Entonces ya no era suficiente. ¿Cómo nos íbamos a explicar éticamente todos estos acontecimientos? Otra cuestión fue también el descubrir la importancia del ser humano con el medio ambiente. ¿Qué le estábamos haciendo al medio ambiente? Y aquí es donde el doctor Potter en 1970 acuña el término de bioética. Es la biología unida a la ética, y de aquí viene el nombre de bioética. Tiene que ser. Es bien interesante esto que nos planteas porque son como eventos de distinta, digamos, naturaleza. El ejemplo primero que pones es un ejemplo pues vinculado más bien con los excesos, con los abusos, con la falta de ética en la manera de tratar a las personas, y los otros ejemplos que nos pones son ejemplos muy prometedores porque son ejemplos que tienen que ver ya con desarrollos que bien llevados pueden tener como finalidad incluso mejorar las condiciones de vida o prolongar la existencia de las personas. Desde el punto de vista, digamos, del tema, porque haciendo este cruce entre estas dos ejes, me pregunto, ¿por qué la laicidad tiene algo que ver con estos problemas de la bioética, Ricardo? Yo creo que tiene muchísimo que ver, precisamente porque en la definición que hizo Van Potter en 1971 de la bioética, la define como la conducta ética de cómo usar el conocimiento científico
para la supervivencia de la humanidad y en general de los seres vivos. Esa es no exactamente así, pero esa fue la definición de Potter. Y tiene muchísimo que ver con la laicidad, porque, como decía Roberto al principio, no tendríamos ahora los problemas éticos que estamos viviendo, los problemas bioéticos, si no fuera por el enorme progreso que la ciencia ha hecho sobre lo que es la vida. En general, la vida, los mecanismos de cualquier vida, desde virus, bacterias, hasta el hombre. Ese conocimiento es lo que ha dado lugar a problemas de conducta y de cómo regular la conducta. Los ejemplos, hay muchísimos, pero principio y fin de la vida, ¿no? ¿Cuándo empieza realmente la vida humana? Y esto, por supuesto, tiene relaciones inmediatas con el aborto, tiene relaciones con el uso de células madres, de células troncales embrionarias, para los cuales se tiene que usar el óvulo fecundado, reproducción asistida, mecanismos de muerte sin dolor para producir eutanasia, simplemente la anestesia. La anestesia, cuando empezó, los grupos más conservadores religiosos se oponían a la anestesia, porque decían que Dios dijo que había que venir a sufrir. Entonces, imagínense ustedes, ¿no? Sí, todavía tenemos muchísimos casos, los vamos a ver en este programa, en las cápsulas, de grupos religiosos que se oponen a avances científicos basados en cuestiones supuestamente morales, pero que en realidad nada más es una manera de ver las cosas, ¿no? Doy un ejemplo porque mucha gente a veces no le queda claro qué queremos decir con esto de los nuevos avances científicos que generan nuevos problemas. Y para mí un ejemplo claro es que ahora la ciencia ha extendido tanto digamos, la esperanza de vida de los seres humanos, que claro, ahora los seres humanos, sobre todo en los países desarrollados, alcanzan a tener mucha mayor edad, llegan a los 70, a los 80, a veces a los 90, pero eso ha implicado problemas como nuevas enfermedades que antes no eran tan comunes, como el Alzheimer o el Parkinson, y que plantean problemas que las religiones quieren dar una solución, pero la ciencia tiene otra muy específica, ¿no? Yo de todas maneras, como que no siempre me queda claro cómo podemos hacer una conexión con visiones más laicas de la bioética, ¿no? Y lo pregunto porque muchas veces hay soluciones que parecen buenas, lo hemos visto en muchos casos, y que sin embargo no lo son tanto. Por ejemplo, ¿cómo debe funcionar un comité de bioética en un hospital? ¿Deben entrar o no las religiones ahí a decir cómo manejarse, ¿no? Qué bueno que mencionas eso de los comités, porque la ciencia, ¿qué hace la ciencia? La ciencia produce conocimientos. La ciencia no es buena ni mala. Yo digo con algunos otros científicos que la ciencia es amoral, quiere decir que no es buena ni mala. ¿Por qué? Porque el producir conocimientos, el entender cómo es que es un virus, el entender cómo es que la célula produce su energía para vivir, el entender cómo funciona el cerebro, que nos estamos ya acercando mucho más a eso, el entender cómo se reproducen los mamíferos, simplemente es conocimiento, nada más. Entonces es como si se dijera que el entender, hablando de astronomía, que el entender a qué distancia está la Tierra del Sol, ¿eso es bueno o malo? Pues no es bueno ni malo. Esa es la ciencia. Entonces, por eso, cuando la ciencia, al generar estos conocimientos, genera los problemas, entonces debe partirse de eso. Por consiguiente, tiene que ser absolutamente laica. Pero una pregunta es que te escuchaba y me rebotaba lo que decía Ingrid al inicio del programa, pero entonces, ¿dónde surgen los dilemas éticos? Porque lo que dice Ricardo es muy interesante. Dice, la ciencia debe de ser amoral y, digamos, responder a otras lógicas distintas que las que tienen que ver con las cargas axiológicas. Pero ¿en dónde entonces se dispara, dónde está el disparador ético? A ver, por ejemplo, los avances en genómica
realmente el descubrimiento del genoma humano y descubrir que todos tenemos un genoma muy especial y que nos hace únicos, es un conocimiento científico. ¿Qué utilización se le va a dar a ese conocimiento científico? ¿Va a ser en beneficio de la persona o le puede causar algún perjuicio o incluso afectar sus derechos? ¿Va a ser una persona discriminada por su genética? ¿O su información, que es privada, va a ser dada a conocer a los demás? Entonces, por un lado está el conocimiento y por otro está la aplicación del conocimiento, que es en donde sí puede llegar a afectar derechos de las personas. ¿Y la laicidad tendría que ser acto de presencia en los dos polos de la ecuación? Claro, es que si la ciencia es amoral, el uso del conocimiento científico es lo que puede ser ético o no ético. Ahí es donde está el punto, ¿no? Por ejemplo, el uso de, lo mencionaba yo, el uso de un óvulo fecundado, simplemente el tener un óvulo fecundado in vitro y guardarlo durante años, porque sigue siendo viable y se puede implantar en el útero de una mujer para que, si todo va bien, dé lugar a un bebé. Eso ya presenta el problema de que ese óvulo fecundado, entonces, ¿cuánto tiempo se puede guardar o no? Y aquí es donde entra la laicidad, porque la gente que cree en Dios, la gente que tiene una religión, inmediatamente dice, no, todos los seres vivos fueron creados por Dios. Y aquí me refiero brevemente hasta la teoría de la evolución de Darwin, que ya sabemos que no es teoría, está absolutamente comprobada por estudios genéticos y de todo tipo de estudios bioquímicos. Sin embargo, los religiosos siguen diciendo que esa evolución fue manejada por Dios. Entonces, para resolver este tipo de problemas, la gente que no es laica y que además tiene poder de decisión a veces como para legislar, empieza a usar argumentos de ese tipo. No podemos tener un óvulo fecundado congelado porque estamos congelando una persona, porque Dios dice, y eso lo dijo el Vaticano después que en México la Suprema Corte de Justicia declaró constitucional la interrupción del embarazo en el Distrito Federal, el Vaticano emitió un documento diciendo que la persona con todos sus derechos empieza en la fecundación. Y entonces, y esto es lo que va. Directas en el trabajo científico, si algunas agrupaciones religiosas, porque yo diría que hay mucha gente que es religiosa y que no se opone a la investigación científica, ¿no? Digamos, sobre todo si tomamos en cuenta que el 95% de la población en México tiene alguna religión, yo creo que una buena parte está de acuerdo con que se haga investigación científica. Sí. Y yo diría que hay quizás una minoría de perspectivas religiosas que están en contra del trabajo científico. Ahora, nosotros nos hemos encontrado aquí en este programa con que muchas religiones, queriendo hacer el bien, terminan haciendo mal. Y un ejemplo de ello creo que es el tema de la reproducción asistida. Claro. Resulta que prohibiendo el uso de embriones fecundados, no se le puede ayudar a las mujeres que son estériles o a las parejas que son estériles en la reproducción, ¿no? Lo cual quiere decir que no siempre, digamos, lo que suena como más moral o más religioso es lo mejor o lo que más le ayuda a las personas. Y ahí quizás es donde entra la necesidad de una bioética laica que no involucre necesariamente esas perspectivas morales o religiosas, porque terminan siendo quizás más dañinas para la propia población. No sé, Pedro. Tomando decisiones basadas no en el conocimiento, sino en lo que dice el personaje central de cualquier religión, ¿no? Que es la autoridad máxima, que es Dios. Tú hablabas de los comités. Que yo quería hacer es sobre el embrión, ¿no? O sea, el manejo de embriones éticamente, ¿qué es lo que dice, digamos, un código de bioética laico respecto a ese manejo? Bueno, yo creo que antes que nada hay una perspectiva, yo creo que aquí científica, que es la que nos debe dar nuestra resolución. Quiero nada más hacer hincapié en lo importante que es en la bioética, que es una disciplina interdisciplinaria. ¿Sí? Entonces se dice que es necesaria la participación de distintos modos de pensar.
Y están desde luego los científicos que nos van a decir qué es lo que ocurre basado en evidencias, qué es exactamente científicamente lo que ocurre. Después el filósofo puede hacer alguna argumentación de tipo filosófica, desde luego, de cuál es el sentido de ese conocimiento que ha aportado la ciencia. Y después aquí vendría el derecho después, que es el que transforma esa reflexión bioética, la transforma en norma jurídica. Y tenemos pues que así nace el bioderecho. Sí. Me gusta muchísimo esta manera de ordenarlo y si les parece, Roberto, Ricardo, Ingrid, sigamos esta lógica para ver las distintas etapas de esta cadena, pero lo tenemos que hacer después de un corte porque acá los tiempos son tiranos. Estamos aquí en República Laica, ya volvemos, vamos a un corte y seguimos hablando de bioética en la República Laica.